Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya, mi arma melodía es. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Y voy a cantar en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya, veré la oscuridad huir. Levanto un aleluya sin saber lo que está por venir. Levanto un aleluya, no hay más temor ni miedo en mí. Voy a cantar en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Y canta aún más fuerte con el enemigo frente a mí. y canta aún más fuerte, Tan fuerte que no hay duda en mí. y canta aún más fuerte, Mi alma melodía es. y canta aún más fuerte, El cielo peleará por mí. y canta aún más fuerte, Con el enemigo frente a mí. y canta aún más fuerte, Tan fuerte que no hay duda en mí. y canta aún más fuerte, Mi alma melodía es. y canta aún más fuerte, El cielo peleará por mí. y canta aún más fuerte. Voy a cantar en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. No hay temor, yo creo en ti. Duda no hay desde que vi tu fiel amor. Mi defensa una y otra vez. Tengo esperanza solo en ti. Mi fortaleza está en ti, tu fiel amor, mi defensa, una y otra vez. Abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra
Señor, vierte tu amor dentro de mí, tu gran poder demuestra aquí. Espíritu, ven, derrámate una y otra vez, Señor. Abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallarás, tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallarás, tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Yo creo en ti, Señor, no hay temor, yo creo en ti, duda no hay, desde que vi tu fiel amor, mi defensa, una y otra vez. Gracias por la invitación, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación a compartir este momento con ustedes. Estamos bien entusiasmados por lo que Dios está haciendo en medio de Somos Eclesía. Hemos estado orando por ustedes. No hemos llegado a conocerlos personalmente, pero sepan que están en nuestras oraciones y, como recién decía, bien pendientes de lo que Dios está haciendo en ustedes y lo que Dios va a hacer a través de ustedes. Así que un honor compartir este momento con ustedes, orando de que Dios utilice el ministerio de su palabra para poder tocar nuestros corazones y desafiarnos a alcanzar todo aquello por lo cual Dios nos alcanzó en primer lugar. Mi nombre es Daniel Santander. Tengo la gracia de servir como pastor en la iglesia en Johnson's Ferry, en la ciudad de Marietta, acá en el estado de Georgia, así que no estamos muy lejos y me encanta la idea de poder estar sirviendo al Señor juntos. Al abrir la palabra de Dios en esta oportunidad, quiero animarles a que vayan a Santiago capítulo 4, versículo 2. En Santiago capítulo 4, versículo 2 van a encontrar 9 palabritas que contienen el secreto de la pobreza y falta de poder en el cristiano promedio, en la iglesia promedio, en el pastor promedio, la razón por la cual carecemos de ese poder espiritual se encuentra en estas 9 palabritas. Y si ustedes ya lo encontraron ahí, lo tienen en sus Biblias, van a notar lo que dice. Dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Acá está. Esta es la razón, si te estás preguntando, ¿por qué tan poco progreso en mi vida espiritual? ¿Por qué tan poco progreso en este andar espiritual? Dios responde, dice, no tienen porque no piden. No tienen porque no piden. En esta oportunidad lo que me gustaría compartir con ustedes, sé que están comenzando, sé que tienen lindos sueños, tienen lindos desafíos, pero el ánimo que quiero traerles y el desafío que quiero traerles con la palabra de Dios es este deseo que desde el principio Somos Eclesía sea una casa de oración, sea un lugar donde las naciones vienen para buscar el poder de Dios y la presencia misma de Dios. Nosotros cuando vemos la historia, a lo largo de la historia,
Uno ve la iglesia original, la iglesia primitiva. Cuando decimos primitiva no significa que eran primitivos, sino más bien la iglesia al principio, la iglesia original, ¿no es cierto? Uno estudia el libro de Hechos e inmediatamente nota cómo el poder de Dios estaba operando en medio de ellos de manera tal que se hacía notable a este Dios increíble al cual ellos servían. Si ustedes miran Hechos capítulo 2, versículo 47, dice que aún se reunían y tenían favor delante no solamente de Dios, sino delante del pueblo. Y la gente se añadía, y no estoy hablando por los números, estoy hablando porque pasaban cosas increíbles, de manera tal que la gente alrededor notaba y veía, hay un Dios increíble detrás de esto. Cuando nosotros vemos la iglesia de este lado, nos preguntamos por qué tanta diferencia entre la iglesia primitiva y la iglesia en el mundo occidental. ¿Por qué tanta diferencia entre lo que pasaba en ese entonces y lo que sucede hoy en día en medio de nosotros? Donde si ustedes piensan, hemos escuchado de movimientos, de avivamientos, pero si se han metido a estudiar van a ver que han pasado ya años. O el último que tuvimos ya son años. Y uno comienza a pensar por qué tanta diferencia entre lo que Dios hacía con la iglesia primitiva y lo que pasa hoy con la iglesia occidental. Y la verdad es que la respuesta, aunque parezca simplista, en Hechos capítulo 2, versículo 42, es bien puntual, dice que ellos estaban entregados a la oración. Ellos estaban dedicados. Literalmente la palabra significa se habían abandonado a la oración. Había una necesidad, había un desespero, había una urgencia por hacer lo que hacían en dependencia del poder de Dios y no en sus fuerzas. El problema es que nosotros vivimos en una sociedad, en una cultura cristiana donde menos creemos en la oración o en el poder de la oración. No creemos que la oración logre lo que dice la Escritura que puede llegar a lograr. Estaba leyendo hace poco que aún dentro de nuestra juventud, la generación de jóvenes mayores detrás de la nuestra, muchos de ellos, más del 50%, no están seguros de que cosas pasen por medio de la oración. No están seguros, no están convencidos de que a menos de que oramos hay ciertas cosas que pasan y otras que no pasan debido a que alguien está orando. ¿Se dan cuenta? Podemos hablar de cómo la oración hemos sacado la oración de las escuelas o cómo hemos sacado la oración de nuestras entidades gubernamentales, pero el problema mayor es que en muchos casos hemos sacado la oración de la iglesia. Y hemos llegado a utilizar la oración como quizás un elemento de transición, a veces entre líderes y pastores. Vemos cómo transicionar mientras la banda se baja y el pastor sube. Usamos la oración para que literalmente pareciera un acto de magia, ¿no es cierto? Y hemos terminado usando la oración como una transición en vez de depender de ese sentir de urgencia en el poder de la oración. Así que lo que terminamos haciendo es inventando procesos. Vamos inventando procesos y sistemas en nuestras vidas de manera tal que mejoren, que logremos aquellas cosas que anhelamos. De hecho, hay algunas, si ustedes miran ciertas personas, sus vidas son una recolección de sistemas, pequeños sistemas, tienen horarios perfectamente calculados, hacen las cosas en un orden, en un esquema único, casi perfecto. El único problema es que mucho de eso está iniciado por mucho entusiasmo, mucha fuerza, mucho poder personal y totalmente carecen del poder de Dios. Lo que les falta es ese poder divino. No sé si han notado, pero hay esos relojes de marca, ¿no es cierto? Y si uno los llega a abrir, están diseñados de una manera casi perfecta, donde es una mezcla de ruedas, poleas, y si no tienen el motorcito, de nada sirve todo eso. Algunos de nosotros, y creo que me identifico con varios de ustedes seguramente, que hemos llegado a un punto en nuestras vidas donde estamos cansados de intentar la vida cristiana en nuestras fuerzas. Estamos frustrados, hemos llegado a una frustración donde nos damos cuenta que en nuestras fuerzas la vida cristiana no solamente es difícil, es imposible. Que evidentemente la palabra de Dios tiene razón cuando nos enseña de que lo hacemos en dependencia, en el poder de Dios, porque no hay otra manera.
Por eso en esta mañana, en los minutos que tenemos, quiero de una manera bien puntual animarles y desafiarles con la palabra de Dios a que desde el principio Somos Eclesia sea una iglesia que se conozca, porque al final del día es una casa de oración. Es una casa de oración. Saber que las naciones pueden llegar a este lugar para buscar la presencia y el poder de Dios en dependencia, en oración. No me deja de llamar la atención cómo aún, hablando de la cultura en la que nosotros vivimos, no solamente cristiana, sino más allá de eso, utilizamos expresiones interesados en adquirir poder. Así que hoy hablamos de procesadores que son tan poderosos que tienen la capacidad de conectar increíble cantidad de datos de manera muy rápida. Hablamos de energizantes, por ejemplo, energizamos nuestros cuerpos con lo que llamamos, y ustedes saben, power drinks. Nos vestimos para proyectar una imagen, y aún hoy en día hay coaches que te hablan de la idea de imaginar, de presentar o proyectar una imagen de poder. Tenemos libros que nos prometen que si los leemos nos van a ayudar a tener un ilimitado poder, a mejorar nuestra estima. Algunos de ustedes van escuchando podcasts que les garantizan el éxito de manera tal que todo lo puedas. Así que vemos poder, pero para todas estas promesas que en la cultura en la que vivimos se nos habla de poder, siempre pareciera que nos falta algo porque nunca llegamos. Es como que nos falta 10 centavos para el peso. Es increíble, pero en todo aspecto nos hablan de este poder. Vamos al gimnasio y son power drinks, y si estás muy cansado puedes tener un power nap, y si te encuentras con un amigo hay un power lunch, y todo gira alrededor de esta idea de poder, pero siempre pareciera que nos falta algo, nos falta un poquito para llegar a experimentarlo. Es como que alguien en algún momento nos desconectó el enchufe y nos faltó experimentar eso que tanto anhelábamos. ¿Por qué es que nos hacemos nosotros esto a nosotros mismos? Cuando la Escritura enseña de una manera bien puntual que estamos a una sola rodilla de distancia de poder experimentar el poder de Dios. Yo creo que hay un genuino anhelo en el corazón de vivir en el poder de Dios. O sea, cuando uno lee la Escritura puede ver a Jesús y puede ver a Jesús expresándose del poder del Padre de maneras increíbles. Cuando él habla del Padre se refiere a lo sobrenatural del Padre. Si vemos ejemplos prácticos, la alimentación de los 5,000 con 5 panes, 2 peces, y uno ve el milagro de Dios, lo sobrenatural de Dios. Cuando vemos la sanidad de Dios, aún por ejemplo el ejemplo del leproso, vemos cómo Dios, el Señor Jesucristo, se refiere y magnifica el poder del Padre. Lázaro resucitando de entre los muertos, poder, hay un poder divino. Cuando Pablo se quiso desafiar a la iglesia original a abrazar el poder de Dios, les habla de la predicación efectiva, no en la sabiduría humana, sino en el poder del Espíritu Santo. El mensaje del Nuevo Testamento es este mensaje de vivir la vida cristiana en el poder de Dios. Así que el poder es un tema recurrente en la Escritura, pero la mayoría de los creyentes apenas estamos intentando ver las implicaciones del poder, menos hemos llegado a experimentarlo en nuestras vidas. Yo les quiero invitar a que abran sus Biblias un ratito ahí en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Si tienen ahí una copia de la palabra de Dios, 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Y se van a encontrar ahí con una historia bien particular, y es la historia de Josafat. Alguno de ustedes quizás está familiarizado con este pasaje, pero dice ahí en el versículo 1 que pasadas de estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat. ¿Se acuerdan de esta historia? Y dice la Escritura que vinieron 2 ejércitos y más todavía, y vinieron en contra de Josafat para hacerle guerra. Y dice versículo 2, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciéndole: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar. Y dice el versículo 3 que Josafat, dice, él tuvo miedo. La Reina Valeria, que es la versión que estoy utilizando, dice, y él tuvo temor.
Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová y después invitó a todo el pueblo, dice la Escritura, a que se reúnan y a buscar la presencia de Dios en oración. No sé si les pasa a ustedes lo mismo, pero al mirar un pasaje como este, me veo tan reflejado porque de a momentos quisiera llevarme el mundo por delante y no es por nada, pero hay momentos, hay instancias donde pareciera que el mundo más bien se te viene de frente y te confronta y te encuentras con la realidad de que el temor te comienza a agobiar, de que el temor te comienza a ganar, de que estás lleno de temor, de que aunque por afuera podemos hablar todas estas expresiones de poder, de control, de dominio, de que podemos, sin embargo acá adentro sabemos que hay ciertas cosas que estamos bien limitados. Yo creo que una de las cosas que la pandemia hizo es mostrarnos cómo un pequeño virus nos alternó, nos cambió todo lo que nosotros conocíamos como sistema, o todos nuestros sistemas, todo lo que estábamos familiarizados, solamente para dejarnos saber que hay cosas que estamos bien limitados, que no tenemos el dominio, que no tenemos el control, que está fuera de nuestra capacidad de poder. Y si ustedes vuelven otra vez al pasaje, van a encontrar ahí que en el versículo 8 dice: y ellos, hablando de este ejército, y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella un santuario a tu nombre. Versículo 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos ahora nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste. Y llegamos al versículo 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, a ti volvemos nuestros ojos. Me encanta la otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, porque él dice: no sabemos, literalmente, no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde acudir, por eso por ti buscamos ayuda. Qué curioso, qué increíble. Un rey poderoso, con toda su autoridad, bien consciente de sus limitaciones, llega a un punto donde dice: Dios, este ejército viene contra nosotros, tú los conoces, tú eres el Dios Todopoderoso, pero están viniendo contra nosotros. A ti volvemos porque no está en nosotros la capacidad, no está en nosotros el poder. Nosotros no tenemos la fuerza contra tan grande multitud. De ahí que a ti levantamos nuestra mirada. A ti levantamos nuestra mirada. Uno de los desafíos para cada uno de nosotros es quizás primero aceptar esta realidad de que en nosotros no está todo el poder. De que por más de que nos quieren vender esta idea de autoayuda y tú lo puedes todo, si lo repites y lo crees lo suficiente, tú lo puedes. Y yo entiendo que hay un lugar para eso, hay un lugar para intentar, hay un lugar para volver a esforzarse, hay un lugar para establecer sistemas y hay un lugar para eso. Pero al final del día lo que tenemos que recordar es que en nosotros no está la capacidad de poder todo. No, pues sencillamente hay cosas que no podemos. Una vez más, esta pandemia nos enseñó que no tenemos nosotros el control de la vida. Por más de que quisiéramos preservarle la vida a alguien, no está en nosotros ese poder. Y hay momentos en la vida donde nos encontramos con esta realidad, igual que Josafat, donde decimos: Señor, no podemos, sencillamente no puedo. Por eso a ti volcamos, a ti nos volvemos, a ti vamos por ayuda. De ahí que una de las cosas que hoy deberíamos llevar a la mente y al corazón es: Señor, enséñanos a orar. Yo creo que los discípulos, al principio, cuando el Señor Jesucristo les iba enseñando cómo seguirle, cómo caminar detrás de Él, cómo vivir esta vida discipular, muchos de ellos tuvieron oportunidades de pedirle: Señor, enséñanos. Y el Señor Jesucristo aún les plantea esta idea de
acá está, esto les quiero mostrar, esto les quiero enseñar. Y yo pensaba, ¿cuántos de ellos quizás hubiesen escogido, Señor, enséñanos a hacer los milagros? No sé, eso hubiese sido una buena ocasión para aprender a hacer milagros, ¿no? Señor, enséñanos cómo alimentar a una multitud. O enséñanos, Padre, cómo esto de sanar enfermos, cómo funciona. Pero lo curioso es que cuando se dio la oportunidad de aprender algo, dice que los discípulos le dijeron, Señor, Maestro, enséñanos a orar. Yo estoy convencido que en algún momento, no sé quién de ellos, pero alguno de ellos se dio cuenta y dijo, es bien curioso porque cada vez que el Señor Jesucristo se va y se aparta a solas a orar, cosas pasan después. No sé si lo han notado, pero cada vez que el Señor Jesucristo toma un tiempo aparte, se separa y comienza a orar, a buscar al Padre, al siguiente día, horas después, cosas maravillosas pasaban. Y yo creo que algunos de los discípulos en algún momento logró hacer esa conexión. Que el Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, sin embargo, Él todavía buscaba en dependencia el poder de Dios, el poder del Padre, y nada hacía sin que el Padre se lo diga. Evidentemente había un momento donde congeniaban, donde parecía que sus agendas las volvían a juntar, y nada Él hacía que el Padre no le haya dicho antes, y lo hacía en el poder de Dios. Y alguno de ellos en un momento dijo, acá está, esto es. Por eso cuando tuvo la oportunidad les dijo, Señor, Maestro, enséñanos a orar. Evidentemente hay algo poderoso en la oración. Evidentemente hay algo poderoso que muchos de nosotros quizás ignoramos o desconocemos o sencillamente teóricamente lo entendemos, lo hemos escuchado, pero no hemos llegado todavía a practicarlo de manera tal que genere en nosotros una profunda necesidad de vivir la vida cristiana no en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. Yo pensaba, ¿cómo se vería Somos Eclesia dentro de un año si es que lo que están haciendo todo parte en esta dependencia en Dios en oración? Que todas estas lindas iniciativas que Dios ha puesto en el corazón de su pastor y el liderazgo y la visión que tienen y la pasión que Dios les ha dado y las herramientas que Dios les ha provisto, todo eso tiene su lugar y todo eso encaja en un lugar, pero detrás de todo eso está el poder de Dios en la oración. ¿Cómo se vería Eclesia si en algún momento las naciones sienten esa libertad y esa saber, esa convicción de que este es un lugar donde la presencia de Dios habita y que el poder de Dios está presente, porque es una iglesia que ora? De hecho, que nada de lo que hacen funciona a menos de que primero oren. Por eso quiero hablarles brevemente de dónde viene el poder. ¿De dónde viene el poder? Porque al igual que muchos, a mí me enseñaron a creer en el poder de la oración. Seguramente a ustedes les ha pasado. De hecho, hoy en día escuchamos mensajes en la radio, en las redes sociales, en las iglesias, cristianos que van proclamando, hay poder en la oración. Después de todo, Juan capítulo 14, versículo 13 dice, y lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Así que muchas veces hemos escuchado, y yo crecí con esta idea de que hay poder en la oración. Hace unos meses atrás, Noonday Association, que es la asociación que está del lado de la ciudad de Marietta, nos invitaron a que estemos orando porque uno de sus miembros de la asociación, un increíble hombre de Dios, Howard, lamentablemente cayó enfermo con COVID. Y lo indujeron a estar en coma con la intención de ayudarle a salir adelante. Tremendo hombre de Dios, increíble su fe, increíble su servicio por la comunidad. Yo creo que mucha gente llegó a creer en Dios debido a su servicio a la comunidad. ¿Vieron cuando la Escritura habla de que en que seamos unos? En eso damos testimonio de que somos de Dios. Yo creo que mucha gente llegó a conocer a Dios por medio del testimonio de Howard, su servicio a la iglesia, a la comunidad. Pero en ese tiempo nos habían invitado a orar por él. La verdad es que estábamos orando muchos de los que lo conocíamos y gente fuera del estado, fuera del país. Aún me acuerdo haber visto un video de gente en India que estaban clamando, intercediendo por Howard. Ya iba varios días en coma para cuando vi este video, creo que era el día 21, 25.
y en un momento nos llegó la noticia de que Dios lo había llevado a su presencia. Yo sé que a varios de ustedes les ha pasado algo idéntico en estos días. Gente que uno aprecia, gente que uno admira, que uno quiere, que son un referente espiritual, y sin embargo Dios los llevó a su presencia. Yo me acuerdo que en ese momento comencé a luchar en mi corazón con esta idea pero habíamos tanta gente que estaba orando por él. De momentos habíamos visto pequeños rayos de luz. En un momento parecía que él estaba moviendo sus ojos y varios nos llenamos de esperanza. Y sin embargo, cuando nos llegó esta noticia, genera un conflicto acá dentro de Dios, ¿dónde está el poder? Yo sé que a veces escuchamos de esas historias con respuestas de oración que son favorables, ¿no es cierto? Donde uno dice, wow, Dios se manifestó. Pero ¿qué en cuanto está a todas estas otras decenas de oraciones por personas que estuvimos clamando? Dios, levántalos, Dios, restáurales la salud, Dios, devuélveles la vida. ¿Cuántos de ellos sencillamente ya no están entre nosotros? Y no sé si te ha pasado, pero comienza a haber una lucha, una tensión, genera una inquietud aquí en el corazón y uno dice, ¿realmente hay poder en la oración? ¿Se dan cuenta? Hemos aprendido, hemos crecido muchos de nosotros escuchando, hay poder en la oración, se predica, se anuncia en la radio por todo lado y sin embargo muchos de nosotros hemos lidiado con la frustración de que hay respuestas de oración que sencillamente no fueron respondidas. Así que la respuesta fue no. No en la oración ahí en sí misma, sin embargo el poder de Dios todavía está operando. Lo que tenemos que aprender es que la oración no puede cambiar cosas de la misma manera que uno sencillamente no puede. Déjenme les doy un ejemplo a ver si logro explicarme. Piensen en las llaves de un auto. Se dan cuenta, las llaves en sí mismo no tienen el poder. Pero lo que las llaves hace es conectarnos al poder. Es catalizar ese poder, termina siendo un conductor de ese poder. Lo que quiero decir es que el poder no está en la oración en sí mismo, el poder está en la persona a quien nosotros oramos. Creo que muchos de nosotros la frustración y la desilusión con respuestas a oraciones que no se dieron, que no fue una respuesta positiva, viene porque en muchos casos pusimos nuestra confianza, nuestra fe en el poder de la oración. Y lo que quizás en esta oportunidad quiero animarles y recordarles es que el poder no está en la oración en sí mismo, en cómo oras o en el modelo. Vieron que hay un montón de libros de modelos de oración y algunos de nosotros pusimos nuestra fe en cómo orar o en la postura o en la actitud. Lo que quiero recordarles es que el poder no está en la oración en sí mismo, sino en la persona a quien nosotros oramos. Tal como ninguno de nosotros confía que el poder para movilizarnos está en unas llaves, sino que esas llaves lo que hace es genera, lo que hace es conduce al poder del motor en un vehículo, el cual finalmente nos transporta. Es de la misma manera, funciona de la misma manera. Así que la invitación es: pon tu fe en Jesús, no necesariamente en la oración. Es cuando oramos a Jesús, es cuando comenzamos a orar en dependencia de quién es la persona que está detrás. Es en ese momento que conectamos con su poder. Jesús es el poder de Dios. Miren conmigo brevemente, 1 Corintios capítulo 1, versículo 24, y ya terminando. La Escritura enseña que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. De hecho, un pasaje que conocemos todos y estamos familiarizados, Mateo 28, 18, dice: después de haber resucitado, Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso este mensaje de hay poder en la oración a veces deja frustración y desilusión cuando la respuesta no es positiva. Más bien lo que quiero animarte es que te juegues por creer quién está detrás de la oración. ¿Quién es la persona detrás? Noten, por ejemplo, Hebreos capítulo 11, versículo 33 y 35, y vamos concluyendo. Hebreos capítulo 11, versículo 33 y 35, dice así: por la fe, hablando de estos héroes de la fe, no dice, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones,
apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, en fin, escuchen. Este pasaje sería fabuloso si termina en el versículo 34, donde habla de que alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, y uno dice, wow, el poder de Dios, qué evidente el poder de Dios. Y estaríamos alabando de cómo se hicieron fuertes en batallas y en medio de fuga, hicieron ejércitos de extranjeros fugarse. Pero lo curioso es que no termina ahí, sino que en medio de magnificar la fe de estos hombres y mujeres de Dios, dice que algunos de ellos recibieron a sus muertos mediante resurrección, otros fueron atormentados, otros experimentaron vituperios y azotes. Yo me imagino que muchos de ellos estaban orando, Señor, sálvalos, Señor, guárdalos, Señor, protégelos. Esa es la tendencia nuestra, orar que Dios los libere, que Dios los protege. Y sin embargo, la Escritura enseña que el poder de Dios se manifestó, aunque la respuesta fue una negativa aparente. Y sin embargo, la fe de ellos creció, el poder de Dios se manifestó y Dios fue glorificado en sus vidas y aún en sus muertes. Lo que quiero animarles, querida iglesia, es que ustedes que están comenzando, sé que han venido estudiando Josué, sé que han visto el liderazgo de Josué y sé que lo último que hablaron es este desafío de fortalecerse por medio de la palabra de Dios y la oración. Pero si en algo puedo animarlos en esta hora, es a que nos juguemos a creerle a Dios de que no hay nada que nosotros podemos aparte de Él en nosotros. Lo que quiero invitarles y exhortarles en el amor del Señor es a que con diligencia procuremos el poder de Dios. Que Dios genere en nosotros, lo que estoy orando es que Dios genere en nosotros una urgencia de manera tal que lo que vivamos sea en el poder de Dios y no en nuestras fuerzas. Que nos demos cuenta que más allá de quizás una mala experiencia que hayas tenido con una respuesta negativa a tu oración, que la fe no está en la oración, que la fe está en la persona detrás de la oración, que es Cristo el poder de Dios, que es Cristo a quien se le ha dado toda potestad. Y que independientemente de que la respuesta sea una negativa, todavía el poder de Dios se manifiesta, Dios es glorificado y su nombre es magnificado. A mí solamente me queda pensar, ¿qué será en un año más de Somos Eclesia lo que Dios quiere hacer con ustedes a través de generar una dependencia en oración de Dios? Qué lindo va a ser escuchar que Somos Eclesia sea una casa de oración, sea un lugar donde las naciones pueden volcarse para buscar el poder de Dios dependiendo en oración. Que puedan ser un faro en medio de esta comunidad, porque la luz de Cristo se manifiesta en este poder operando en Dios, de Dios operando en ustedes y a través de ustedes. Permítanme orar. Amado Dios y Padre, quiero agradecerte por esta hora. Gracias por poder abrir juntos tu palabra, por poder ser animados, desafiados, instruidos, Dios. Es mi oración de que lo que dice tu palabra sea tan real, que tu palabra no vuelve vacía, que puedas animar el corazón de hombres, de mujeres, jóvenes y niños que están siendo parte de este sueño, de esta iglesia, Somos Eclesia. Oro para que generes en cada uno de ellos una dependencia única, una urgencia particular de todo lo que pase en este lugar y a través de este ministerio, sea en el poder de Dios para la gloria de Dios. Que ellos puedan maravillarse y después mirar para atrás y poder decir, la única manera de que esto haya sucedido es porque Dios lo hizo en su poder y para su gloria. Te damos las gracias y la gloria debida a tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga.
Somos Eclesia, la iglesia en todo lugar. Te presentamos nuestra aplicación, la cual hemos desarrollado especialmente para ti. Aquí encontrarás recursos que serán de bendición para tu vida. Por ejemplo, todos los domingos podrás ver los servicios de adoración en vivo, donde podrás acompañarnos desde donde te encuentres y juntos alabar y adorar el nombre de Cristo. También podrás realizar tus diezmos, ofrendas y donativos, los cuales nos ayudan a poder seguir desarrollando estos recursos y expandiendo el reino de Dios en todo el mundo. Podrás ver e inscribirte a los diferentes grupos de crecimiento si vives cerca de la sede en Beaufort. O si no, hay algunos grupos virtuales que te permitirán participar de cualquier país y ciudad. Una manera de continuar creciendo diariamente es a través de los diferentes podcasts que producimos. Puedes oír una meditación diaria y también predicaciones de edificación. Entérate de todas nuestras actividades y eventos en el área de Beaufort y cómo poder participar en ellos. Por último, podrás ver toda la biblioteca de series de estudio en video, que sin duda alguna te ayudarán a entender el plan de Dios para tu vida. Descarga la app hoy, disponible en las tiendas móviles.